Este video es el complemento del caso de estudio de un diseño de experimentos que contempla la relación señal-ruido correspondiente a la tercera unidad de la materia de ingeniería de calidad. Para recordar de qué se trataba el problema, básicamente tiene dos medidas de desempeño: maximizar la tasa de remoción y minimizar el desgaste del electrodo. Este problema cuenta con un arreglo ortogonal L9 para los factores internos o factores de control que se presentan en tres niveles, así como un arreglo ortogonal L4 para los factores externos, que son dos: la dureza del material y la temperatura del cuarzo, presentes en dos niveles. Cabe mencionar que el análisis para la medida de desempeño mayor es mejor de la tasa de remoción de material ya se llevó a cabo en el video anterior. Entonces, en este video nos enfocaremos a la medida de desempeño menor es mejor, que se trata de reducir el desgaste del electrodo al hacer el maquinado o la remoción del material. De nueva cuenta, hacemos una explosión de lo que vienen siendo nuestros factores: la dureza identificado como la letra D y la temperatura con la letra T, cada uno con dos niveles, como lo podemos ver: suave y duro para la dureza y normal y alta para la temperatura. De igual manera, para nuestros factores de control, el pulso del tiempo identificado con la letra A, la corriente identificado con la letra B y C, el pulso de la corriente. Cada uno de estos factores presentes en tres diferentes niveles, como se muestra en pantalla. Bien, para este análisis, como lo comentamos al inicio del problema, se va a considerar o se va a analizar la medida de desempeño menor es mejor correspondiente al desgaste del electrodo, por lo cual vamos a utilizar la matriz de datos que se nos daba al inicio de acuerdo a esta medida de desempeño. Vamos a realizar el método preliminar llamado método de observación, en el cual consiste en identificar cuáles corridas experimentales se obtiene la menor cantidad del desgaste del electrodo. Entonces podemos identificamos las tres corridas que representen el menor desgaste para el electrodo, y en base a esas corridas debemos identificar similitudes en los niveles de cada uno de nuestros factores. Podemos ver que las dos corridas más pequeñas en su nivel A corresponden o se encuentran en el nivel 3 en similitud, por lo cual podremos decir que nuestro factor A en su nivel 3 podría disminuir el desgaste del electrodo. Para nuestro factor B se considera el tercero y el primer resultado más bajo, y la similitud se encuentra en su nivel 1, por lo cual podemos decir que nuestro factor B debe estar presente en su nivel 1 para poder reducir el desgaste del electrodo. De igual manera, para el factor C se ve que la similitud se presenta en el nivel 2, por lo cual podemos decir que nuestro factor C debe estar en su nivel 2 para poder reducir el desgaste del electrodo. De igual manera, hacemos lo correspondiente para la razón o para los factores de ruido. Entonces se va a hacer la suma de cada uno de los factores de los datos experimentales obtenidos, y se va a identificar cuáles son los datos menores o las corridas experimentales que presentaron menor desgaste en el electrodo acorde a los factores de ruido. Se puede observar que es primeramente son estos dos niveles, estos dos corridas experimentales que se presentaron menor desgaste en el electrodo. Entonces podemos ver que nuestra dureza del material coincide en su nivel 2, como lo podemos ver aquí. Entonces, por conclusión, podemos decir que nuestro factor de dureza debe de presentarse en su condición 2, y pues como nuestra temperatura se encuentra 1 y 1, o sea, uno de estas corridas se encuentra
con cada una de las condiciones, pues se toma la tercera corrida experimental más pequeña para poder hacer un criterio de desempate. Entonces con esto podemos decir que nuestro factor de temperatura debe de estar situado en el nivel 1. ¿Debido a qué? A que la similitud entre estos dos, que son de las tres corridas que representaron un menor desgaste por el electrodo, se presentan en el nivel 1. Entonces, esta sería nuestra conclusión de nuestro análisis preliminar por el método de observación. Al igual en el método de clasificación y en el de la columna se obtienen los mismos resultados, se llega a la misma conclusión, por lo cual para comprobar si estos resultados se acercan a lo real o a lo esperado, se realiza el análisis ANOVA, que es algo, pues es un análisis ya más complejo que te va a brindar una respuesta más confiable estadísticamente. Bueno, entonces aquí trabajamos tanto con nuestro arreglo ortogonal L9 y nuestro arreglo ortogonal L4, en donde se encuentran los factores de ruido, factores de ruido, factores externos, y pues estamos utilizando los datos correspondientes a nuestra medida de desempeño menor es mejor del desgaste del electrodo. Se realizan los mismos cálculos utilizados para la medida de desempeño mayor es mejor. Se hace lo que viene siendo tu columna o tu matriz o tu tabla de factores o efectos, tu tabla primaria, así como tus tablas secundarias para cada uno de los factores de ruido, y pues tu tabla secundaria, que vendría siendo la matriz original de los datos. Y pues se realizan los cálculos de las sumas de los cuadrados para cada uno de los factores, como se explicó anteriormente en el caso de maximizar o de mayor es mejor, en el que básicamente se obtiene la sumatoria de cada una de las respuestas en base acorde a los niveles de cada uno de los factores, para después cada una de esas sumatorias se eleva al cuadrado y se divide entre el número de veces que el nivel se presenta dentro de la experimentación, que en este caso son 12, porque son 3 veces se presenta 3 veces la condición, cada una de las condiciones, y como son 4 réplicas o 4 experimentos, pues son 12 veces las que se ven presentes cada uno de los factores, menos la suma total de los datos al cuadrado entre el número de datos, que en este caso son 36. Todo eso ya lo tengo calculado aquí. Pues lo puse directamente en número, pues, pero se puede calcular igual con una fórmula para comprobar que sea correcto el número 36. Pues solamente va a contar la cantidad de datos que se encuentran en nuestra matriz original. Como podemos ver, es 36. Y bueno, de igual manera se realiza la suma de cuadrados para nuestros factores externos. La única diferencia es que estos solamente tienen 2 niveles, entonces este cálculo es más sencillo. Igual se hace la sumatoria de los resultados acorde a los experimentos, acorde a los niveles de cada uno de los factores, para poder obtener la suma de cuadrados, que es haciendo la diferencia de las sumatorias del nivel 1 menos la sumatoria del nivel 2 al cuadrado entre el número total de datos, que son 36, como se muestra en la fórmula. Y pues para nuestra suma de cuadrados de las interacciones, tanto como del arreglo interno como los factores del externo, se realiza de igual manera que en el ejercicio anterior, la suma de los datos acorde a factores y niveles. Por ejemplo, aquí se hace la suma de los resultados de tu factor A en su nivel 1 y del factor dureza en su nivel 1, que corresponden a esta serie de datos, y pues así sucesivamente para cada uno de los niveles e interacción de los factores, con lo cual se va a obtener la suma de cuadrados de cada una de las interacciones de los factores. Por ejemplo, este representa la suma de cuadrados del factor dureza con la interacción del factor dureza con el factor A. Entonces lo que se va a hacer es sacar la suma de cuadrados del total de las sumas que se obtuvieron acorde al factor A y a la dureza en esta tabla,
Entre 6, porque cada uno de estos datos lo conforman 6 de los datos de la tabla o de la matriz original, menos la suma de cuadrados de los factores que están interactuando, en este caso menos la suma de cuadrados de A, menos la suma de cuadrados del factor dureza. Aparte le vas a restar aún la suma total de los datos de la matriz original al cuadrado, menos el número total de datos, que es 36. Dándonos como resultado una suma de cuadrados de la interacción A con D de 20.91. De igual manera se va a hacer para el factor A con D con B, C con D, A con T, y así para cada una de las interacciones entre los factores del arreglo interno y los factores del arreglo externo. Después se prosigue a realizar lo que vienen siendo las sumas de cuadrados primaria, secundaria y terciaria. Esto cómo se obtiene en base a nuestras tablas. En base a nuestra tabla primaria se va a obtener la suma de cuadrados de los resultados de nuestra tabla primaria entre 4, porque está compuesto por 4, cada dato está compuesto por 4 de estos datos de la matriz original, menos la suma total de los datos de la matriz al cuadrado entre el número de datos presentes, dándonos así nuestra suma de cuadrados total primaria. La suma de cuadrados del error va a ser básicamente nuestra suma de cuadrados primaria menos la suma de cuadrados de cada uno de nuestros factores del arreglo interno. Y pues nuestra suma de cuadrados secundaria para el factor dureza. Las sumas de cuadrados secundaria representa la variación debida a los factores de control y los factores de ruido. Entonces vamos a tener dos sumas de cuadrados secundarias, una para nuestro factor de ruido dureza y otra para nuestro factor de ruido temperatura, que se obtiene de la misma manera. Se hace la suma de cuadrados correspondiente a la matriz del factor de dureza entre 2, porque pues son dos niveles los que se están analizando, menos la suma de menos la suma del total de los datos al cuadrado entre el número de datos. De igual manera, para nuestra suma de cuadrados secundaria del factor de ruido temperatura, se consideran los datos correspondientes a la temperatura y se le resta la suma de los datos totales al cuadrado entre el número de datos. Y por último, nuestra suma de cuadrados terciaria. Esta suma ya representa lo que viene siendo la variación total debida a los factores de control, los factores de ruido y el error presente en el experimento, y esta se obtiene de tu matriz terciaria o tu matriz original de los datos, haciendo la suma de cuadrados de los datos menos la suma de los datos al cuadrado entre el número de datos. Para nuestro análisis ANOVA vamos a necesitar las sumas de cuadrados de cada uno de los factores e interacciones obtenidos anteriormente. Seguido de nuestros grados de libertad, podemos observar que nuestros factores de control se presentan en 3 niveles dentro de nuestra experimentación, por lo cual cada factor va a tener 2 grados de libertad, mientras que nuestros factores de ruido se presentan en dos niveles, por lo cual va a tener un grado de libertad cada uno respectivamente. Más sin en cambio, la interacción entre los factores de control y los factores de ruido van a presentar dos grados de libertad, debido a que en las interacciones se multiplican los grados de libertad de los factores interactuantes. En este caso serían 2 por 1, pues van a ser obviamente 2 para cada una de las interacciones presentes de los factores ruido y los factores de control. Bueno, ya realizando el análisis de la ANOVA mediante el mismo procedimiento que en el anterior, pues se obtiene con un 95% de confianza que los factores que influyen, afectan a la respuesta promedio son el factor A, el factor B, el factor C, el factor dureza y la interacción de dureza con el factor A.
Para ver la sensibilidad que presenta los factores antes seleccionados, se realiza lo que viene siendo la agrupación del error, en la cual vamos a mandar al error todos aquellos factores e interacciones que resultaron insignificantes en nuestro primer análisis ANOVA. Como podemos observar, al hacer la agrupación del error nos indica que todos los factores antes seleccionados influyen directamente en la respuesta promedia de nuestra experimentación, o más bien influyen en el desgaste del electrodo, por lo cual es necesario hacer un análisis en estos factores para poder determinar en qué el nivel apropiado a manera de reducir el desgaste del electrodo. Este análisis lo podemos hacer tanto gráfica como matricialmente. Primero analizaremos las gráficas. Como podemos ver, la contribución porcentual hacia la variación o a la respuesta promedio que nos arroja nuestro análisis es que nuestro factor A contribuye el mayor porcentaje a nuestra variación, seguido de nuestro factor C. Nuestro factor C es el principal, seguido del factor A y después del factor B. Nuestro factor de dureza solamente contribuye un 1.31%, mientras que la interacción con AD 1.24%. Entonces se procede a analizar las gráficas respectivamente. Decidimos analizar las gráficas de las interacciones de los factores con el factor de los factores de control con el factor de dureza, ya que pues el factor de dureza salió significativo, al igual que la interacción de la dureza con el factor A. Entonces, como aquí la medida de desempeño menor es mejor, nosotros vamos a seleccionar el punto o el nivel de A que menor respuesta nos arroje. En este caso podemos concluir que el factor A debe de ir en su nivel 1, que el factor B debe de ir en su nivel, pues aquí sería algo contraproducente, más bien estaría entre el nivel 1 y el nivel 2. Se tendría que hacer un análisis más detallado ahí sobre los datos para poder determinar cuál de los dos factores en B sería el más óptimo. Y nuestro factor C, claramente se ve que nuestro punto o nuestro nivel 2 nos arrojaría una menor respuesta, mientras que nuestro factor de dureza, podemos ver que la línea roja representa nuestro factor de dureza en su nivel 2, por lo cual, como en las tres imágenes la línea roja está por debajo de la línea azul, nuestro factor de dureza debe de ir en su nivel 2 para minimizar el desgaste del electrodo. Para verificarlo de esta cuestión de nuestro factor B, vamos a hacer un análisis en base a las tablas obtenidas anteriormente, a las tablas de las sumas acorde a niveles y factores. Lo podemos hacer tanto como en esta tabla de sumas que se obtuvo aquí por niveles, como en nuestra tabla de sumas acorde a la interacción de los factores internos y externos por niveles. Como podemos ver, se trata de seleccionar el menor resultado acorde a estos datos que corresponden a nuestro factor A y a la dureza, que están entre nuestros factores significativos, y pues nos indica que nuestro factor A debe de estar en su nivel 3 y dureza en su nivel 2. Aquí ya lo tenemos plasmado, el A en el 3 y dureza en el nivel 2. En cuanto a nuestro factor B, nos indica que el resultado más bajo está presente en el B, nivel 1, y la dureza en su nivel 2. Aquí tenemos ya plasmado este resultado. Y en cuanto a la interacción de C con dureza, identificamos que el resultado menor está en el nivel 2 de C y 2 de dureza, con lo cual podemos concluir o podemos decir que esta combinación que estamos viendo de A en su nivel 3, B en su nivel 1, C en su nivel 2 y el factor de ruido dureza en su nivel 2 nos arrojarían un menor desgaste en cuanto al electrodo.
Bueno, realizamos lo que viene siendo nuestra respuesta media esperada en base a los niveles que estamos seleccionando o optando a utilizar, que se realiza mediante el promedio total de los datos acorde a los niveles menos el factor menos el dato menor de acorde a la interacción de A con D, el dato menor de la interacción A con B con D y el dato menor de la interacción C con D, la cual nos arroja que tendremos una respuesta promedio esperada de 3.23 de desgaste. Aún a esto se aplica lo que viene siendo nuestro intervalo de confianza. Aquí el que más nos interesa es el intervalo de confianza del experimento de confirmación, que vendría siendo esta parte. ¿Cómo se obtiene? Pues se obtiene sacándole raíz a nuestro estadístico de f de Fisher por nuestra variación debida al error obtenida en nuestra última tabla, la ANOVA, por 1 entre el NE, que es básicamente el total de nuestros datos, entre 1 más cada uno de la suma de los grados de libertad de nuestros factores significativos, cual nos da 3.6, y nuestra R, que es el número de repeticiones que están presentes en el experimento, dándonos como resultado un intervalo de confianza de 2.24, con lo cual podemos concluir o decir que cada uno de las experimentaciones que se realicen bajo estas condiciones nos arrojarán o tendremos una respuesta de entre 0.79 y 5.68 en cuanto al desgaste de nuestro electrodo. Para realizar el análisis de la ANOVA de la señal ruido es necesario realizar la transformación de los datos de las repeticiones a la razón señal ruido que se está buscando. En este caso va a ser la razón menor es mejor. ¿Cómo es que se realiza esa transformación? Pues es en base a esta fórmula, que es menos logaritmo por 1 entre el número de repeticiones más la sumatoria de cada uno de los datos al cuadrado. Para hacer esta transformación, cada uno de nuestros datos de la matriz original es elevada al cuadrado, para posteriormente obtener la relación señal-ruido conforme lo indica la fórmula, que es menos 10 logaritmo de 10 entre 1 por 1 entre el número de repeticiones, que es 4, por la sumatoria de cada uno de estos datos que ya se les hizo esta operación de elevar cada dato al cuadrado, lo que nos da como resultado esta columna, que se va a interpretar como nuestra razón señal ruido. La razón señal ruido va a ser utilizada directamente en nuestro arreglo ortogonal L9, en nuestro arreglo interno de los 3 factores de control, como respuesta, la cual es una medida de variación dentro de una corrida cuando están presentes los factores de ruido. Es decir, se consolidan las repeticiones del experimento y el efecto de los niveles de ruido en un solo dato. Con dicho arreglo se procede a realizar el cálculo de una ANOVA normal, una ANOVA estándar, por así decirlo. Entonces procedemos a realizar la suma de cuadrados acorde a nuestro análisis, acorde a nuestro arreglo ortogonal L9 con nuestra señal ruido, lo que nos indica o lo que nos arroja que nuestra suma de cuadrados del factor A es 345.80, nuestra suma de cuadrados del factor B es de 11.43 y de nuestro factor C de 244.15. Estos datos los vamos a meter a lo que viene siendo nuestro ANOVA de señal ruido, y como lo mencionamos anteriormente, cada uno de los factores va a tener 2 grados de libertad,
¿Por qué? Porque cada factor se presenta en 3 niveles, entonces 3 menos 1 te va a dar 2 grados de libertad. Se saca la variación de cada uno de los factores, seguido de nuestro estadístico de real de los datos, más el estadístico de tablas con un 90% de confianza. Se toma la decisión, podemos observar que el factor A y el factor C se rechazan. Dichos factores, si se utilizan en el nivel apropiado, pueden ayudar para incrementar el valor promedio de la relación señal-ruido y así reducir la variación causada por los factores de ruido. En este caso, para identificar los factores, vamos a sacar lo que vienen siendo los promedios de cada una de las sumas utilizadas para sacar nuestra suma de cuadrados de los factores. Divide entre 3 porque cada uno de los niveles se presenta 3 veces para el resultado de nuestra relación señal-ruido. Y pues como nuestros factores significativos fue el A y el C, se identifica el punto que te arroje una señal ruido mayor. En este caso viene siendo nuestro menos 5.87 y nuestro menos 9.82 para el nivel C. Con esto también se debe de obtener tu promedio tu promedio de la relación señal-ruido total de toda tu matriz de la relación señal-ruido, con lo cual se obtiene que es un menos 13.81 y en base a ese dato y a los resultados de los niveles óptimos de los factores significativos se obtiene lo que viene siendo la media esperada, la cual se obtiene de sumar los resultados de tus niveles óptimos de los factores significativos menos el promedio de la respuesta de la razón señal ruido, lo que nos arroja una media estimada de menos 1.89 de señal ruido para todos aquellos experimentos que se realicen bajo estos niveles en estos factores. Y bueno, procedemos a calcular lo que viene siendo el intervalo de confianza para el experimento de confirmación utilizando nuestra F obtenida en nuestro último análisis ANOVA. Podemos ver que está directamente con fórmulas, que es 9, nuestros grados nuestra variación debida al error de nuestro ANOVA y nuestro n minúscula, que es el número total de los datos entre 1 más la suma de los grados de libertad de los factores significativos, que en este caso serían 2, lo que nos da una respuesta de 1.8 por R que es 4, debido a que son 4 las repeticiones o 4 las repeticiones que se llevaron a cabo cada uno de los experimentos, lo que nos arroja que cada uno de los experimentos realizados bajo estas condiciones, bajo la condición de A en su nivel 3 y de C en su nivel 2, nos va a arrojar una razón señal ruido de entre menos 11.34 y 7.56 como resultado de la corrida experimental. Y bueno, a manera de conclusión para este ejercicio, podemos ver que nuestros niveles del factor A y de nuestro factor C coinciden tanto para minimizar la variación como para maximizarla, o en este caso reducir el desgaste del electrodo. Aquí sería minimizar la respuesta, que sería el desgaste del electrodo. Entonces se puede observar que para ambos, que la combinación óptima obtenida anteriormente en el análisis de los factores que influyen en la respuesta de promedio, pues son correctos, y que a la vez también van a reducir la variación debida a los factores de ruido, ya que los niveles que obtuvimos en ambos corresponden o reducirían la variación misma del experimento. Ahora bien,
para dar una conclusión de todo el experimento, se hace una comparación tanto como del caso 1, que fue maximizar o la medida de desempeño mayor es mejor acorde a la tasa de remoción, hacer una comparación con la medida de desempeño menor es mejor de desgaste del electrodo. Podemos ver que cada uno de los factores se presenta en diferentes niveles, con lo cual se puede decir que no se pueden como satisfacer ambas medidas de desempeño, ya que al satisfacer una, la otra no le estarías cumpliendo, pues el análisis de cada medida de desempeño resultan significativos los tres factores de control con diferentes niveles cada uno, por lo cual se debe de elegir la medida de desempeño que brinde mejores beneficios, ya sea en relación a los costos o a la tasa de producción. Y bueno, así es como concluimos el análisis de este problema de ambas medidas de desempeño en cuanto a un diseño de experimentos que contemple la relación señal-ruido. Gracias por su atención.